Hola, hola, bienvenidos a su canal Empezando, porque todos los días tenemos la oportunidad de empezar algo nuevo o empezar de nuevo a hacer lo mismo que estamos haciendo de una mejor manera. En el día de hoy les traigo un tema que a mí me encanta, que a mí me apasiona mucho y está relacionado con lo que nosotros podemos hacer en toda nuestra vida sin importar la edad que tengamos. Ustedes saben que normalmente para muchas personas la edad es una excusa para hacer algunas cosas. De hecho, a mí personalmente he tenido experiencias con personas que han puesto la edad como un obstáculo para decir que no lo pueden hacer. Sin embargo, en el día de hoy, con el tema que vamos a tratar, eso va a tener que ser algo totalmente anulado porque va a quedar demostrado que no importa la edad que tengas, estás apto para hacer lo que quieras hacer y realizar tus sueños y tus metas, no importa cuándo. Antes de enseñarle algunos videos con algunas anécdotas de personas ya reconocidas a nivel mundial por lo que han logrado a pesar de su edad, le voy a mostrar, a explicarle algo que me pasó a mí personalmente, que fue lo que realmente me inspiró a hablar de este tema. Pues unos años atrás, una amiga mía tenía aproximadamente unos 53 años, yo era bastante más joven que ella, y yo le fui a proponer un negocio. Y ella lo primero que me dijo fue, ay no, ya yo estoy muy vieja para eso, imagínate, a la edad que yo tengo no puedo hacer eso. No puedo comenzar a hacer ese tipo de negocio, eso no es para mí. Y yo me quedé como pensando, en ese momento me entró como una incertidumbre porque yo dije, wow, pero ¿y yo a esa edad voy a pensar igual? Y sin embargo, lo que pude comprobar es que realmente todo es un hábito. Y realmente para mí, esa edad no es una edad donde uno pueda quejarse para decir que no puede hacer algo, porque prácticamente se puede decir que uno siente el ánimo y el espíritu de una persona igual joven. O sea, dependiendo de cómo uno haya tenido su vida, cómo ha sido el estilo de vida que uno haya vivido, tanto físico como mentalmente, definitivamente no hay edad para nada. O sea, la edad no es un obstáculo, es simplemente un número más. Así que vas a tener que desde este momento no vas a tener excusa, vas a tener que despejar tu mente para que veas cosas que quizás tú pudieras pensar en este momento que tú no eres capaz de hacerlo. Y yo te puedo decir que sí, porque todos los seres humanos tenemos las habilidades que estamos dispuestos a desarrollar y que realmente tú en este momento que entiendes que quizás no puedes hacer tal o cual cosa desde el punto de vista de ejercicio, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista en el amor, desde el punto de vista de emprendimiento, no importa lo que sea, te vas a dar cuenta que tú también lo puedes hacer y que tú con estos ejemplos ya no vas a tener más excusa para no lanzarte hacia lograr tus objetivos en tu vida. Comencemos con este ejemplo. Harlan Sandler, a la edad de 65 años y confiado en su receta de pollos, viajó por todo Estados Unidos a más de 2,000 restaurantes para dar a conocer su producto y cerrar un trato en el que ganaría apenas un centavo por cada pollo vendido, donde solo recibió respuestas negativas y aún así no se rindió y decidió abrir su propio negocio, Kentucky Fried Chicken, que así lo llamó, KFC. Y a los 74 años ya tenía más de 600 establecimientos y hoy por hoy está en más de 100 países y es la cadena número 1 de pollos a nivel mundial. Hablemos ahora de Peggy McLean. Con 104 años de edad, logró saltar desde un pico de 731 metros de altura en parapente y de esta manera ingresó a los récords Guinness como la persona más longeva en lograrlo. Esta persona logró algo que la mayoría de jóvenes de 25 años temerían hacerlo y empezó a los 80 años, motivada por sus nietos, a hacer este tipo de deporte, lo cual inició tirándose de un bungee al vacío, amarrada solamente de los tobillos, y desde entonces se mantuvo haciendo deportes extremos. El monte Everest, con 8.848 metros de altura,
la montaña más alta sobre el nivel del mar. Sin importar la edad, subir esta montaña es un verdadero reto, con riesgos de derrumbe, avalanches en cada esquina, hipotermia y la posibilidad de perdernos en cada esquina. Min Sahadur, de 81 años, se convirtió en la primera persona con más edad en realizar esta hazaña con éxito. Por último, tenemos a Joanna Quast. Esta increíble señora con 91 años realiza movimientos gimnásticos y posee un cuerpo tan atlético como cuando tenía 20 años. Desde cuando empezó a realizar gimnasia y pareciera que 70 años no son nada. Desde balancearse en las barras hasta hacer una rutina de piso. Lo más importante es dar gracias por estar vivos, cuidar nuestra salud, hacer ejercicio diariamente y entender que este es el mejor momento para empezar a hacer aquello que anhelamos y aún no hemos realizado. Muchas gracias por ver el video en el día de hoy, que ha sido fantástico. Yo estoy súper motivada, entusiasmada después de ver todas estas hazañas que personas que doblan la edad de cualquiera de nosotros son capaces de hacer. Así es que dale like al video, suscríbete a mi canal, deja cualquier comentario y recuerda, solo quien quiere tu progreso te va a hablar de esto.